por la espera. Soy Víctor Díez, pertenezco al departamento de desarrollo de CIPE y voy a presentaros el nuevo programa de estudio acústico CIPE Sound y su versión para el código técnico, el CIPE Sound CT. Ahora mismo tenemos abierta la suite de CIPE, la última versión, 2017, bueno, la penúltima, 2017D. Y aquí podemos, dentro de la pestaña de MEP, podemos ver CIPE Sound CT y CIPE Sound, los dos programas de acústica, aparte de la pestaña de MEP. El CIPE Sound se centra en el estudio acústico en general. Es un programa en el que te permite editar la normativa, editar las comprobaciones, y luego tenemos CIPE Sound CT, que está diseñado para cumplir con el código técnico de la edificación y la ley del ruido. Como nos indica ya la primera ventana, es una aplicación que está integrada en el flujo de trabajo BIM. Perdonad, ya no. ¿Seguís escuchando bien? Creo... vale. Bueno, esto es una obra que está una obra de ejemplo. Yo voy a crear una nueva. No. Tengo un directorio en el escritorio que he creado para la presentación. Voy a crear una obra que es una obra plurifamiliar. La llamo y la guardo. Vale. Lo primero que nos pide si queremos importar un modelo BIM o un XML. Como sabréis, estos nuevos programas están diseñados para trabajar con la filosofía BIM y se basan en el intercambio de ficheros IFC. Entonces, nosotros vamos a hacer un ejemplo con un IFC. ¿De dónde vamos a sacar este IFC? Pues va a ser una obra de ejemplo. Bueno, esto ya lo tengo abierto. Va a ser una obra de ejemplo del IFC Builder. El IFC Builder es el programa de modelado de CIPE. Lo abrimos y dentro de sus obras de ejemplos tenemos una plurifamiliar. Como podéis ver, estos son los planos de planta de la obra. Se ponen en 3D. Y está la obra con la que vamos a trabajar. Una plurifamiliar de 8 viviendas. El modelo geométrico ya está hecho. La definición de recinto, los elementos. Cada elemento constructivo, como sabréis, pues únicamente tienen sus dimensiones, no tienen características técnicas ni de térmica, ni de acústica, nada. Eso se hará posteriormente en los programas de especialistas. Entonces, esta obra la podemos exportar en formato IFC. Voy a guardarla en el directorio del proyecto. Lo tengo en el escritorio. Presentación online, plurifamiliar, ahí. Si vamos a este directorio, presentación online, yo ya tengo un IFC exportado. Entonces no voy a volver a exportarlo otra vez, pero habría que colocarlo aquí. Habría que darle a aceptar y se guardaría. Salir. Como ya tenemos el IFC en su carpeta, vamos a importar en CIPE Sound un nuevo IFC. Lo primero que nos pide es si queremos usar el BIM Server Center, el sistema en la nube, o un directorio local. Vamos a usar un directorio local, que es el que tenemos en el escritorio. Presentación online, familiar, y la carpeta donde están los IFCs. Se realiza la importación, se analiza el modelo geométrico. Entonces nos va a adoptar unos segundos. Bueno, y ya tenemos la importación. Esta ventana nos permite configurar cómo queremos importar el modelo BIM. En primer lugar, nos preguntan si queremos mantener el vínculo con el modelo BIM. Es decir, solamente queremos importar los elementos constructivos, la geometría, o si queremos además trabajar sobre este modelo y admitir actualizaciones, cambios en la geometría, se podrían actualizar o importar elementos de otros programas.
Luego tenemos las ventanas tipologías. Si tenemos elementos guardados de horas previas y el directorio donde se almacena. Nosotros vamos a crear la hora desde cero, así que no tenemos ningún elemento previamente configurado. Por último, nos pregunta si queremos hacer el análisis de las aristas. Esto se emplea tanto en térmica como en acústica. Y en este caso vamos a utilizarlas para calcular las transmisiones acústicas marginales. Por lo tanto, lo vamos a mantener activo. Luego tenemos una segunda pestaña, aparte del modelo BIM, que es donde se podrían importar ficheros de otros programas que no fuesen geométricos. ¿Sí? Por ejemplo, las rejillas del programa de HVAC y calcular el ruido sobre ellas. Como nosotros únicamente tenemos el modelo geométrico del IFC Builder, aceptamos y lo traemos a CipeSound. Se realiza la importación y aquí tenemos el modelo importado. Primero podemos ver la vista 3D, es la misma que corresponde a la misma del IFC Builder. He seguido el modelo. Y ahora debemos comenzar a configurar la obra. Para ello vamos a la barra de herramientas y comenzamos con las características generales. Por ejemplo, en los datos generales debemos configurar el uso del edificio, si es un residencial privado, un residencial público, un administrativo. En este caso, estas son las tipologías que recoge el código técnico del documento básico de protección frente al ruido. Por eso tenemos un otro donde podemos emblocar el resto. En este caso va a ser una plurifamiliar privada, un residencial privado. Así que lo dejamos como está. A continuación, configuramos los parámetros generales. Esto es, el ruido estéreo predominante, que se utilizará para determinar los límites de aislamiento a ruido exterior, a ruido aéreo exterior, puede ser automóviles, ferroviarios, aeronaves. Es exactamente el que indica la norma. El índice de ruido de día también se empleará para determinar el nivel límite de aislamiento a ruido exterior. Ambos se utilizan para lo mismo. En este caso, en simplicidad, vamos a dejarlo que el ruido exterior es automóviles y vamos a dejar 60 decibelios ponderacional para el ruido de día, que es el que se podría utilizar en una zona residencial. Y bueno, una vez tenemos configurados los parámetros generales, podemos pasar a configurar la hora. En esta primera pestaña, que es la pestaña de modelo, como podéis ver, el programa tiene dos pestañas, una pestaña que es modelo y otra que es calcular. Primero debemos configurar el modelo y luego pasaremos a la pestaña de cálculo. El modelo se diferencia en dos partes. Primero, el edificio tiene una parte que es la biblioteca y una segunda que son las unidades de uso, es decir, el modelo geométrico, físico. Dentro de las bibliotecas tenemos las tipologías definidas en IFC Builder. Cada fachada, si damos una fachada, cada fachada tiene un tipo. Todas estas fachadas son fachadas cara vista. Entonces, al traerlos aquí, tenemos los diferentes tipos. No me deja pasar del panel, tengo que poner algo de SW. Pero vamos a comenzar por el principio. En primer lugar, tenemos las tipologías de recintos. Los tipos de recintos que hemos definido en el modelo geométrico. En este caso tenemos dormitorios, baños, salones, trasteros, pasillos. Cada vez que selecciono un tipo de recinto, se ilumina en el modelo 3D los recintos que pertenecen a esa tipología. Por ejemplo, en el dormitorio hay todos estos dormitorios están diferenciados en cada vivienda. Igual que los baños, los salones, los trasteros están en el sótano. Entonces vamos a ir uno por uno indicando cuál es su tipología en base al código técnico. El dormitorio, vamos a comenzar por el dormitorio. Es un recinto protegido de tipo dormitorio. Esta es la lista de los recintos que podemos utilizar en CipeSound CTE. En este caso es un protegido dormitorio. Vamos a ir uno por uno. El baño es un recinto habitable. El salón es un recinto también protegido, pero una estancia. El trastero es un recinto no habitable.
Entonces lo vamos a importar como excluido. No entra en el cálculo, ya que los recintos no habitables no se emplean en acústica. Los pasillos son zonas comunes. Sí. Bueno, esos son los pasillos interiores, no son las zonas comunes exteriores. Así que al ser pasillos interiores lo vamos a tener como habitables. Las cocinas son estancias, pero son habitables. El hueco de ascensor es un hueco de ascensor. Ahora sí, las zonas comunes exteriores de la vivienda son habitables, zonas comunes. En este caso, como tienen escaleras en el interior, vamos a ponerlas como habitables con escaleras. O sea, escaleras. El vestíbulo de Independencia es un vestíbulo que comunica una zona no habitable. Lo vamos a excluir. Igual que el almacén de basuras. Y por último, garaje lo definimos como garaje. Ya tenemos las tipologías de los recintos establecidas. Los podríamos guardar usando la biblioteca de CIPE y al crear una obra nueva, si existe un recinto que se denomine vestíbulo de Independencia, se importará su tipología automáticamente. De esta forma. Una vez definidos los recintos, vamos a comenzar a definir los elementos constructivos de separación vertical. Fachadas, tabiques y muros de sótano. En este caso solo tenemos fachadas y tabiques. Tipo de fachada tenemos dos, la fachada cara vista y la medianera. Al estar encima de un elemento se iluminan todos los que pertenecen a él. Comenzamos con una fachada cara vista y debemos rellenar los parámetros acústicos de este elemento. Yo tengo unos parámetros ya definidos que voy a rellenar. Exacto. Habría que completar, en primer lugar, su tipología. Si es un elemento de una hoja, de doble hoja, un entramado autoportante o una pared ligera. Y si contiene bandas elásticas. Esto se emplea para calcular el índice de reducción por vibraciones, el parámetro K, que posteriormente se empleará para calcular las transmisiones marginales. En este caso es un elemento de una hoja, sin bandas elásticas, con una masa del elemento base que ya tengo de catálogo, un índice de reducción por vibraciones de 44 decibelios, un parámetro de adaptación espectral C-1 y CTR-4. Esto ya sería la configuración del elemento base. Ahora podemos indicar varias opciones adicionales. En primer lugar, si queremos considerar únicamente la hoja interior de la fachada en el cálculo acústico de transmisiones laterales. Es decir, si tiene un trasposado, por ejemplo, y solamente en la transmisión lateral queremos considerar una parte del elemento base. Este no es un caso, entonces no lo vamos a marcar. Se podría ver la ayuda desde aquí. O sea, que cada opción tiene asociada una ayuda. Y podemos configurar el revestimiento interior, ya que es una fachada, únicamente nos deja introducir un revestimiento interior de la fachada. En este caso, yo tengo un revestimiento ya definido, que voy a indicar aquí. Colocamos la referencia del catálogo y el incremento de índice de reducción por vibración, de índice de reducción acústica, que en este caso son 13 decibelios. Por último, podríamos configurar los coeficientes de absorción de la cara interior para calcular el tiempo de reverberación. En este caso, al no tener
ningún recinto donde debamos calcular el tiempo de revelación, no tenemos restaurante, ni tenemos salas de conferencias, no es necesario configurar estos parámetros. Por lo tanto, lo voy a dejar en el valor mínimo, que es 0,01, y voy a seguir con el resto de elementos constructivos. Además de la cara vista, de la fachada cara vista, tenemos una medianera a los ambos lados del edificio. Esta también debemos configurarla del mismo modo que la de fachada cara vista. Con una masa de elemento base yo tengo unos datos diferentes ahora. Un índice de reducción acústica 55,9 decibelios. Sí, lo mismo que hemos hecho anteriormente. Sigue siendo un elemento homogéneo de una hoja, sin bandas elásticas. No consideramos la hoja interior y en este caso tampoco colocamos un revestimiento interior. Por tanto, ya tenemos las fachadas definidas. El siguiente paso son los tabiques. Esta obra tiene dos tabiques, uno de 14 centímetros y otro de 20. Habría que realizar el mismo paso. En este caso, la principal diferencia entre los dos elementos es que los tabiques, a diferencia de las fachadas, tienen tanto revestimiento interior como revestimiento exterior. Y también podemos definir coeficiente de absorción acústica para la cara interior y para la cara exterior. El tabique de 14 centímetros no es un elemento homogéneo de una hoja, es un entramado autoportante. Tiene una masa de elemento base de 26 kilogramos metro cuadrado, 45 decibelios, menos 2 y menos 9 de 6 CTR. No indicamos revestimientos y dejamos los coeficientes de absorción igual. Estoy viendo algunas preguntas. A ver, si se puede importar. Nos pregunta si se puede importar un modelo de CipeCAD. Sí se puede porque CipeCAD permite exportar modelos IFC. Entonces el modelo geométrico se puede importar desde CipeCAD sin problemas, igual que con IFC Builder. Y los elementos definidos se pueden definir una vez, exportar, como hemos hecho como los recintos, cualquier elemento se puede exportar con tabique 14 centímetros, en este caso, que aunque podría dar referencia a X y S, y en cualquier obra nueva lo podrías traer de nuevo. Sí, solo tendrías que definirlo una vez. Vamos a continuar con los tabiques. Siguiente tabique, el de 20 centímetros. En este caso sí que es un elemento homogéneo de una hoja, sin bandas elásticas. Este tiene, vamos a ver, 108 kilogramos metro cuadrado, índice de reducción acústica 36,1, menos 1. No consideramos la hoja interior. Vamos a poner revestimiento tanto interior y exterior por ambas caras. Un trasdosado. Estos son valores de catálogo. Vamos a el mismo para ambas caras. Lo colocamos dos veces. De 15 decibelios. Y ya hemos terminado con los elementos de separación vertical. El siguiente paso es definir los elementos de separación horizontal. Tenemos soleras, forjados y cubiertas. Vamos a comenzar por las soleras. Solo hay una solera. Y esta es similar a los elementos de separación vertical, sin embargo los revestimientos son superiores o inferiores y además podemos definir el LNW, el índice de ruido, el nivel global de presión de ruido de impacto normalizado. Es que se empleará para calcular el ruido de impactos. A diferencia de los elementos de separación vertical, los elementos de separación horizontal están caracterizados para calcular el ruido de impacto. Es un elemento homogéneo, bueno, en este caso la solera es un elemento homogéneo de una hoja. Tiene una masa
de 1500 kilogramos metro cuadrado, un índice de reducción 78,4, unos parámetros espectrales de -1 y -7 y un LNW de 52,8. Sin revestimiento de suelo y sin coeficiente de absorción. Vamos a dejarlo así. El siguiente paso son los forjados. Aquí tenemos un forjado entre pisos. Solamente hay un forjado en toda la obra. Este lo vamos a definir como introduzco los mismos parámetros otra vez. 74. Son parámetros de catálogo. Este programa, como preguntan ahora, no tiene de momento un catálogo asociado. Que permite al usuario editar todos los parámetros directamente, sin tener que pasar por cualquier intermediario. Todos los parámetros de cálculo son definidos por el usuario. Vamos a poner un revestimiento superior, un suelo flotante, de 80 milímetros. Y este tiene tanto incremento del índice de reducción por vibraciones como incremento del índice de reducción de ruido. O del índice de ruido normalizado, de ruido de impacto. Sí, tenemos la parte del ruido aéreo y la parte del ruido de impacto. Y en este caso solo vamos a poner 6 decibelios del índice de reducción de ruido aéreo. Vamos a dejar ruido de impacto sin reducción. Por último tenemos las cubiertas. En este caso tenemos una azotea y una cubierta inclinada. Vamos a colocar los parámetros de la azotea. Sigue siendo un elemento homogéneo, una masa de elemento base de 436, 58,9. Voy a hacer esto un poco más rápido para poder enseñaros el resto del programa. No colocamos revestimiento y dejamos el coeficiente de absorción igual que siempre. Y la cubierta inclinada perfecto. Ya tenemos los elementos constructivos definidos. Nos faltan los huecos. Las puertas, las ventanas y los lucernarios. En primer lugar tenemos las puertas. Como podemos ver, hay 4 tipologías de puertas definidas en el modelo geométrico. Para las puertas únicamente nos piden la caracterización acústica, el índice de reducción acústica global, la C y la CTR, y los coeficientes de absorción. Vamos a ir rellenando cada una de las puertas. Los valores ya los tengo. La puerta de entrada. Ahora sí que estoy colocando los coeficientes de absorción. Más que nada porque los tengo en el catálogo y es más sencillo, pero no van a influir directamente en el cálculo acústico. La puerta del ascensor. Y la puerta del garaje. Ya están las puertas. El siguiente paso son los huecos acristalados.
las ventanas. También tenemos 3 tipos de huecos. En este caso nos pide el tipo de vídeo y el tipo de la carpintería para generar posteriormente los listados. Entonces a la hora de definirlo, vamos a crear 3 huecos. Esta sería la referencia que le estoy colocando al cristal, la referencia de catálogo. Respecto a la carpintería, es una ventana deslizante de PVC, lo dejo así, y le vamos a colocar 37 decibelios. También podríamos definir la caja de persiana, el hueco que ocupa la caja de persiana, su área y su tipo, y se incluiría en el cálculo acústico como un segundo hueco. En este caso solo vamos a analizar el hueco acristalado. Y los coeficientes de absorción, yo no los tengo aquí ahora mismo, tampoco nos van a hacer falta. Así que vamos a continuar. La siguiente, voy a colocar los parámetros acústicos primero, ya que se repite el tipo de carpintería, por ejemplo, el tipo de vidrio, ya que esta cuenta con el mismo. Entonces voy a usar el mismo. Y la carpintería sí que es diferente. Es una puerta balconera. Y el último hueco, hago lo mismo, 29. Mismo tipo de vidrio. Y esto es una ventana deslizante. Es la misma también que la primera. Ya solamente nos quedan los lucernarios. Tenemos 4 lucernarios en la cubierta. Si me viene aquí, le vamos a dejar este más sencillo. Lo dejamos así. No vamos a poner tipo de carpintería, porque no tiene nada. Y ya tenemos definidos los elementos constructivos. Voy a leer algunas de las preguntas que estáis haciendo. De momento no tiene catálogos, pero se puede llegar a implementar. Es decir, la idea es que con las tipologías se puedan traer tipologías de otras personas. Es decir, que podamos crear nosotros mismos un catálogo en base a las tipologías de los elementos. Y la principal diferencia, como pregunta también, la principal diferencia, ¿qué se diferencia con CPCAD-MEP? Pues la principal diferencia es la cantidad de parámetros que se pueden editar y las mejoras en las visualizaciones y en la corrección de errores para vamos a mostrar en la pestaña de cálculo. Bueno, una vez tenemos los elementos constructivos, los huecos, podemos ver las uniones. Las uniones nos van a servir para calcular las transmisiones marginales del edificio. Estas uniones, estos tipos de uniones se han analizado en base al modelo geométrico cuando hemos realizado la importación BIM. Como podemos ver, tenemos cada unión su referencia y los elementos que la unen. Al seleccionar una, se ve iluminada en el modelo BIM, en el modelo 3D. Nos indica que está uniendo un muro y un forjado. Es una unión en T y la imagen lo muestra. Una unión en L, perdón, y la imagen lo demuestra. Podríamos añadir nuevos elementos a esa unión o crear una nueva unión directamente. Y luego estos tipos de uniones se asignarán a los elementos físicos. En este caso son solo tipologías. Es lo mismo que ocurre con los recintos, con los elementos de separación, con los huecos.
Y aquí están las tipologías. Luego estas tipologías se asignan al modelo. Por último, dentro de las bibliotecas tenemos los equipos. Entendemos por equipos fuentes sonoras, ¿sí? Cualquier tipo de fuente sonora. No tenemos ninguna definida, podríamos crear una nueva. Podemos crear un tipo de equipo en base a su referencia, su potencia sonora y la zona de utilización. Luego estos equipos se ubicarán en el interior de cada recinto. No vamos a crear ninguno por el momento y vamos a continuar y pasar a la parte del modelo geométrico, al modelo real, que es este. Dentro de la parte de unidades de uso tenemos el modelo físico de la obra. Este modelo se nutre de los elementos que hemos definido en la biblioteca. Como podemos observar, tenemos cada uno de los recintos, cada recinto agrupado en unidades de uso. Tenemos una unidad de uso de no habitable, otra de zonas comunes, una vivienda 1, una vivienda 1B. Cada vez que selecciono una unidad de uso se iluminan todos los recintos que pertenecen a ella. Si expando los veo. ¿Cómo se han agrupado? Se han agrupado de esta forma porque en el IFC Builder, en su momento, creamos estos grupos de recintos. Entonces, el CIPESAU los lee y los entiende como unidades de uso, que no debería, no tiene por qué corresponder un grupo de IFC Builder con una tipología, o sea, una unidad de uso de CIPESAU. De hecho, nosotros podemos crear nuevas unidades de uso o podemos eliminarlas o añadir recintos o unidades de uso. Esto ya viene rellenado con los recintos del modelo BIM, pero podemos crear recintos nuevos. Lo primero que vamos a hacer es dejar estas unidades de uso, la no habitable, las zonas comunes, como recintos sin unidad de uso asignada, ya que no nos aportará tenerlos agrupados en esta unidad de uso, ya que no conforman en sí una unidad de uso. Para ello vamos a usar la herramienta de edición múltiple de recintos. Esta herramienta, que también se puede ver en otros programas de CIPE, nos permite editar de forma rápida muchos recintos de golpe. En este caso, todos los que pertenezcan a la unidad de uso no habitable y a las zonas comunes, los vamos a seleccionar. Pero no he hecho bien la selección. A ver. Voy a hacer otra vez. Múltiple recintos, seleccionamos este y seleccionamos todos. Nos permite unidad de uso o tipo. Podemos cambiar todos sus tipos o todas sus unidades de uso. Vamos a coger sus unidades de uso y marcarlas como que no tienen. Y automáticamente, si aceptamos, envía todos los recintos de estas dos unidades de uso a recintos sin unidad de uso asignada. Y estas dos unidades de uso las podemos eliminar. Ahora mismo solo tenemos las unidades de uso pertenecientes a cada vivienda. Cada vivienda, la 1, la B, la 2, la 2B. Y dentro de cada vivienda, sus recintos. Lo primero que debemos hacer es establecer el tipo de la unidad de uso. En este caso no están definidas y al ser un edificio plurifamiliar solo con viviendas, todas las unidades de uso son de tipo residencial. Si hubiese un local comercial o si hubiese un edificio de uso mixto, podríamos definir unidades de uso diferentes a las residenciales. Y las definimos todas. Ahora, ¿qué hay en cada unidad de uso? Pues tenemos, vamos a abrir una, por ejemplo, la vivienda 1, y dentro de ellas tenemos los recintos. Estos recintos, los datos de los recintos vienen rellenados del modelo BIM. En primer lugar, su tipología, es decir, su asignación con la biblioteca. Este recinto es un salón. Y su área y su volumen se ha calculado en base al análisis geométrico de su modelo. Y ya se incluye directamente. Es decir, no tenemos que modificarlo. Si no queremos modificarlo, ya viene la propuesta hecha. Igual que en el baño, si todos los datos están ya rellenados. Si abrimos un recinto, por ejemplo el salón comedor,
tenemos sus elementos, es decir, ¿por qué está compuesto este recinto? Tenemos muros, o sea, elementos de separación verticales, elementos de separación horizontales, uniones y los equipos. Los muros. Tenemos dos tipos de muros en los recintos, los que pertenecen a él mismo y los que son colindantes con otro. Es decir, que no están en ese recinto, pero sí son colindantes con él, entonces en teoría pertenecerían a él. Sí, un muro de un recinto es colindante en el otro. Si vamos moviéndolos por los elementos, vemos que se iluminan en la vista 3D, tanto los muros como los muros colindantes. ¿Qué información tiene un muro? En primer lugar, tenemos sus datos, es decir, es una fachada, una medianera, un tabique, un muro de sótano. En este caso, todo esto está relleno ya del modelo BIM. Pero en este caso es un tabique, separado de recintos. Te pregunta qué tipología es, con qué recintos colindantes, en este caso con las escaleras de la planta 1. Nos permite invertir los revestimientos. Si el tabique de 20 centímetros tiene dos revestimientos, podríamos colocar el interior en la zona exterior y el exterior en la interior. Pero en este caso, al ser los dos revestimientos iguales, no necesitamos cambiar esto. No necesitamos invertirlo, ya que el resultado es el mismo. Su área también ha sido calculada. Y si tiene huecos, en este caso tiene una puerta, ¿qué tipo de hueco es? O sea, si es una puerta, una ventana, una abertura. ¿Qué tipo de hueco es? En este caso es una puerta de entrada de la biblioteca. ¿Y cuál es su área? El siguiente paso son los forjados, los elementos de separación horizontal. En este caso, igual que los muros, tiene forjados y colindantes. Dentro de los forjados, en este caso no hay huecos, pero podría haber, por ejemplo, un lucernario, aparecería aquí. Los datos, igual que en el caso de los elementos verticales. Su referencia, su tipo, la biblioteca a la que hace referencia, su posición, en este caso si es un suelo o un techo, y con qué recinto colindante. Su área también, todo esto ya está relleno del modelo BIM, pero lo muestro porque se podría editar. Cualquier parámetro que quisiese editar aquí se llevaría al modelo cálculo, de forma que no estamos restringidos al modelo físico. Si hubiesen fallos o si hubiese algo que no fuese real, se podría editar aquí. En el último punto tenemos las uniones. En este caso, hemos tenido como hemos hecho a la hora de importar el BIM, hemos tenido las uniones del modelo. Cuando nos situamos encima de una unión, podemos ver en la vista 3D qué elemento forma la unión, perdón. Su color va asignado a su elemento. Es decir, a qué muro, qué forjado. Tenemos la referencia de unión, la longitud de la arista y la biblioteca a la que hace referencia, la biblioteca de las uniones, la que tenemos aquí. Con estos datos ya podemos calcular el parámetro K. Cuando asignemos también tenemos los muros, los ángulos que forman entre ellos, que vienen de la biblioteca, la longitud de la arista. Con todo esto podemos calcular las transmisiones marginales, es decir, el aislamiento a ruido interno, el ruido aéreo interior, el ruido aéreo exterior por flancos. Por último tenemos los equipos. En este caso no hemos situado ningún equipo, tampoco tenemos del modelo BIM ningún equipo. Así que este punto está en blanco. Pues igual que hemos hecho con el salón comedor, podríamos revisar todas las zonas. Pero como hemos ido viendo, todo está rellenado por el modelo BIM, entonces vamos a aceptar que esto es correcto. Y que no queremos modificar nada. ¿Cuál sería el siguiente paso? En primer lugar, comprobar si hay algún tipo de error. Si hemos fallado, si nos hemos dejado algún tabique sin definir, si no hemos colocado las tipologías de las unidades de uso. Probamos con el botón edición de edición de la barra de herramientas y nos muestra que el modelo es correcto. Y por tanto podemos pasar a la siguiente pestaña, la pestaña de cálculo. En esta pestaña, a diferencia de poder editar los elementos constructivos, lo que nos van a mostrar es los resultados de cada elemento de la obra. Ahora mismo vemos que está totalmente vacío. Si yo me pongo encima de un recinto no veo nada. Eso porque aún no hemos calculado. Vamos a pulsar el botón de calcular.
y calculamos la hora. En la hora nos dice qué elementos cumplen, qué elementos no cumplen. Lo primero que nos muestra es un histograma. Y vemos que, si bien cumplimos el ruido aéreo interior y exterior, el ruido aéreo de edificios colindantes, la parte del ruido de impacto no cumplimos prácticamente nada. Aceptamos y vemos en el árbol los elementos que no cumplen. Si los que tienen una cruz, por ejemplo, la primera unidad de uso, la vivienda 1, cada recinto que no cumple lo tiene marcado con una cruz. Como vemos, todo el ruido de impacto está en rojo. Y abajo podemos ver los errores uno por uno. Si pinchamos encima de un error, nos llevaría a donde es incorrecto. Tenemos dos errores, porque una puerta no tiene un elemento superior a 20 decibelios, como indica el código técnico. O sea, no tiene un elemento superior a 30, tiene uno de 20. Y luego todo el resto de errores que son relativos a las características acústicas. Es decir, al ruido de impacto que no cumple en la mayoría de los recintos. Y por último tenemos algunos errores de las uniones, que no son errores, lo que nos dice es que la unión no es exactamente igual a una de las tipologías definidas en el código técnico y por tanto se va a adoptar una unión similar. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar estos errores? Pues en primer lugar, colocar una puerta con 30 decibelios como mínimo. Esta puerta que nos da problemas es la puerta de paso. El mismo tiene 21 decibelios. Voy a colocarle 32 y vuelvo a calcular. Como vemos, ya esos errores ya han desaparecido y ya nos quedan los errores de cálculo. Todos vienen por el ruido de impacto. El ruido de impacto se puede solucionar aumentando la reducción al ruido de impacto. Con el aislamiento que hemos colocado en los forjados, si os acordáis, hemos colocado un suelo flotante, pero no le hemos colocado un incremento de ruido de impacto. Entonces, vamos a colocarle un aislamiento de impacto de 20. Estos datos habría que comprobarlos con el fabricante, habría que poner datos reales. Y vamos a calcular. Como vemos, todo el ruido de impacto se ha reducido, hemos llevado el histograma a la izquierda y hemos evitado todos los errores. Y nos aparece el árbol completamente limpio. Siguen apareciendo los errores de las uniones de las uniones entre elementos. Si vamos a la unión, la pinche nos la muestra. Porque debajo de cada recinto, no lo he mostrado antes, pero debajo de cada recinto tenemos las aristas que lo forman. Sí, si tenemos el salón comedor, todas las aristas que dan al salón comedor aparecen debajo de él. Y en cada arista que tenga valores de cálculo, podemos ver el tipo de unión, el emisor acústico, en este caso es el exterior, porque es la unión que da al exterior, como se ve aquí, y el ruido aéreo exterior por cada uno de los flancos, de flanco a flanco, flanco directo y directo a flanco. Si queremos ver los resultados de forma detallada, voy a cerrar los errores estos, podemos darle al botón de resultados detallados de cada recinto. En este caso, si vamos al dormitorio y he puesto los resultados detallados, tengo las pestañas similares a las que había en B para cada recinto y puedo inspeccionar tanto el ruido interior, me saca la contribución, me saca los elementos que lo forman, la contribución directa, flanco a flanco, flanco directo, directo a flanco, la suma, la ponderación, el DNTA. Esto para cada pareja de recintos, en este caso el dormitorio 1, el P1 con el P2, el P1 con el garaje. Los dos que tenemos de ruido aéreo interior, luego ruido de impactos, ruido aéreo exterior y el ruido aéreo en medianeras.
son los cuadros que tenemos en este recinto. En este caso, cuando estamos encima del recinto, solamente nos aparece el resumen, los valores globales finales. El D2 NTA, el DNTA, el LN', los globales. Y por último, en la barra de herramientas, podemos volver a ver los errores, las últimas opciones, volver a mostrar el histograma y mostrar los listados justificativos, los generales. Es decir, la justificación de la obra, del CTE de BHR, es decir, el listado final. Esto corresponde con la ficha de la NejoCAM y viene ya rellenado con los elementos más desfavorables en cada caso. Y también tenemos el estudio acústico completo. Este estudio lo podemos configurar con la configuración del listado. Sí, así podemos controlar el número de parejas de recintos que queremos que aparezcan. Os muestro el estudio acústico para que lo podáis ver. Y en el estudio acústico ya completo pues nos aparecen los histogramas y ya el análisis por parejas de ruido aéreo interior, ruido aéreo exterior. El estudio completo. Ahora nos están preguntando si podemos hacer un ejemplo con equipos. Tengo otro ejemplo preparado para que podáis ver los equipos y la importación para que podamos ver la influencia de los equipos en la obra. Aquí yo podría crear un equipo. Como lo he dicho antes, vamos al modelo y creamos un equipo. Por ejemplo, una caldera a gas. Le metemos una potencia sonora, en este caso 55 decibelios, y la franja de utilización, la vemos tan solo durante el día. En primer lugar, te pone que no está en uso y podríamos ir a una cocina, deberíamos ir a todas las cocinas y en equipos, añadir un equipo. Nos preguntaría qué es interior, exterior, una rejilla. Una rejilla la voy a enseñar ahora con el siguiente ejemplo. Este caso es un equipo interior, una caldera a gas, como tenemos este. Nos pregunta el factor de directividad de la fuente. Colocaremos que es 8, un octavo de esfera. Y el radio de la esfera que se necesita el recinto. En este caso lo tenemos calculado aproximado de 2,3. Y ya lo tenemos. Entonces podríamos volver a calcular. Y en la cocina tendremos ya el ruido de maquinaria en equipos. Si vamos al ruido de maquinaria en equipos, lo podemos ver aquí. El LP y luego el LA equivalente y el LD. Este caso no solo afecta a la cocina, está interior, así que afectaría a los recintos que son colindantes con la cocina, como por ejemplo el dormitorio. Sí, exacto, ahora voy a mostraros, en este caso no tengo las rejillas para esta obra, pero tengo otra obra con las rejillas, y así puedo enseñaros cómo funciona la interacción con el programa de HVAC. Si os parece bien, voy a cerrar esta obra, y ahora voy a mostraros cómo podemos importar el ruido de las rejillas de los conductos, a una obra de Cipesound. Para ello, tengo aquí la obra del restaurante, que no sé si conoceréis. Voy a abrirla. La tengo en el escritorio. Presentación online, restaurante. Bueno, la tengo con tengo una versión más actual, así que no la puedo abrir en el IFC Builder. Pero voy a traer el IFC, que lo tengo de todas formas. Guardarlo. Vamos a crear una nueva obra con un nuevo IFC. Este caso va a ser un IFC de un restaurante. Y vais a ver ahora una diferencia con el anterior. Esto es igual, el IFC es mucho más sencillo, pero tenemos unos ficheros adicionales. Y es un fichero de Cipeteno HVAC. Es una obra que hemos hecho con Cipeteno HVAC, con el programa de
de cálculo de conductos. La aceptamos y por fin finalizado. Esto se me ha quedado aquí colgado. Y bueno, aquí podemos ver la obra. Es un restaurante, tiene la parte del comedor, una cocina y dos aseos. Vamos. Aquí tenemos las tipologías, los dos aseos, la cocina y el comedor. Como ya podéis ver desde el principio, aquí ya tenemos los conductos definidos. Esto se ha metido en el programa de HVAC. Pero al importar el modelo BIM, se importa todo. Vamos a definir los tipos de recintos, como he hecho antes. Vamos a colocar el aseo, la cocina y el comedor como un protegido restaurante. Ya está. Deberíamos definir las fachadas. Como lo que voy a hacer es enseñaros la parte de las rejillas, voy a definir esto de forma rápida. Voy a colocarle a todo 50, por ejemplo, para que pueda... Y bueno, vamos a los equipos. En este caso, los equipos que tenemos situados en el interior del recinto nos ha importado la zona de utilización y no tenemos la potencia sonora, si os dais cuenta. Estas tipologías no son del IFC Builder, son del programa de HVAC. Entonces, ¿qué hacemos con estas tipologías? Las debemos llevar al recinto. En este caso es un restaurante, ya tenemos toda una misma unidad de uso, y si vamos al recinto comedor, por ejemplo, en equipos tenemos todas las rejillas. Como podemos ver, nos ha importado todas las rejillas dentro del comedor, no se ven iluminadas, pero están aquí dentro. Su referencia con la biblioteca y su explosión acústica. Casi una rejilla, en lugar de definirse en el equipo, por eso está 0, se define dentro del recinto. ¿Qué nos faltaría para terminar de configurar esta rejilla? Nos faltaría poner el factor de directividad de la fuente, que no lo calcula, y el radio de la mayor esfera, que puede ser distinta del recinto. Estos dos parámetros son complejos de conocer. Por eso en la versión 2, en la 2017, la nueva versión, ya aparece calculado. De forma que la rejilla ya estaría totalmente definida. Como este era un vídeo de una presentación del 2017, con esta versión, de momento, aparece con los valores por defecto. Por último, nos dejaría calcular la transmisión de sonido a través de los conductos. Esto es lo que hacía CipeCam, como algunos preguntan. Pero en este caso podríamos hacerlo manualmente, poner configurado al 100%. Es decir, comenzar con una fuente, decir sus parámetros acústicos y crear toda la fuente. Por ejemplo, crearíamos todos los caminos que terminan en esta rejilla, todos los elementos que componen ese camino, además de una fuente, podría ser una atenuación en la salida de aire, un silenciador, un tramo recto, un codo, un cambio de sección. Esto es una forma ya más compleja de definirlo, cuando no solamente queremos la rejilla como elemento terminal. Y posteriormente se le dan de CIPT HVAC que también vendrán rellenados. Y esto es todo lo relativo a los elementos de red de conductos de equipos, ¿no? También preguntaste sobre el nivel de reverberación. En este caso tenemos un restaurante y por tanto calculamos la reverberación. Si vamos a la pestaña de cálculo y calculamos, no hemos definido la unidad de uso, sale un error. Es un restaurante, tenemos que definir su tipología, otro, y calculamos. Solo calcula ruido aéreo exterior porque todo es una misma unidad de uso. Y vemos aquí, tenemos un error del tiempo de reverberación.
como no hemos cambiado los coeficientes de absorción, el tiempo de evaluación es muy superior al exigido. Deberíamos ir cambiándolos y adaptándolos. Igual que el ruido de maquinaria es también excesivo para este recinto y no cumple con la ley. También deberíamos configurar los parámetros de R y D de cada equipo. Me preguntan cómo se introduce el mobiliario. El mobiliario en esta versión no se puede introducir. Se va a introducir ya se introduce, si descargáis la última versión, la 2007E, se puede introducir en las salas de conferencia, como indica el CTE. No puedes introducirlo, aunque lo introduzcas, podrías introducirlo en un restaurante, pero esto no cambiaría nada, ya que el CTE solamente te permite calcular el aislamiento, o sea, el acondicionamiento acústico de un recinto con mobiliario cuando es una sala de conferencias. De hecho, si vamos al listado de justificación del CTE, la parte de los objetos, solo para sala de conferencia con un volumen de 350 metros cúbicos. Esto en la versión D no se puede hacer, no se puede introducir mobiliario, pero en la versión E, la última, la que está ahora mismo, sí se puede. Si queréis lo puedo enseñar cómo se hace en el Type Sound normal. Bueno, ya que en el Type Sound genérico sí que puedes introducir mobiliario en cualquier recinto. Ahora que si lo abro, bueno, ya no lo hago de ejemplo. Aquí sí que tenemos mobiliario y podríamos crear muebles con sus áreas de absorción equivalentes, tenemos algunos definidos, todo esto en el Type Sound genérico. Sillas de madera. Y llevarlos a cualquier recinto que ya tiene su mobiliario aquí. Colocar su cantidad y así podemos colocar mobiliarios en los recintos. Esto sí se puede hacer en Type Sound genérico y en el CTE, en la versión 2017E, también se puede hacer. Y bueno, se me ha quedado el IFC Builder. Y bueno, yo por mi parte ya he explicado todo, así que voy a ver las preguntas que habéis hecho y si puedo contestaros alguna. Vale. Por ejemplo, aquí está haciendo Alejandro Molina. ¿Se pueden cambiar los valores límites del DBHR? En el Type Sound CT no se puede. Pero podemos hacer uso del Type Sound genérico y en este programa sí que se puede. El Type Sound CT, el Type Sound genérico es el que nos permite editar los valores de cualquier comparación de recintos. Pero en el Type Sound CT son los valores del CT. Eso no los podemos modificar. En cuanto a los niveles de emisión al exterior, de momento no los calcula emisión interior. Ya que el programa está enfocado en el cálculo del CTE y la parte del libre ruido y emisión interior. Si no tenemos modelo BIM, también se puede utilizar el programa. Es más complejo, pero se puede introducir, se puede calcular igual. Que se haga creamos una nueva, sin IFC, y aparece el Type Sound sin nada. Entonces se podría empezar a crear un tipo de recinto, por ejemplo, oficina, y con su tipología, una oficina, una aula, ¿no? A lo que esté dentro del código técnico. Deberías definir tú todas las tipologías de fachadas. No tengo ninguna. Deberías definirlas todas, todos los tabiques que haya. No vendría nada del modelo BIM. Deberías crear una nueva unidad de uso. Tipo cultural, un nuevo recinto. Este recinto ir al aula. Definir tu el área y el volumen de falso techo. Asignar los muros que tienes aquí al recinto. Incluso las uniones. Es un trabajo complejo.
y también los equipos. Es decir, no tendríamos ninguna referencia del 3D y deberíamos definir incluso las funciones, el 100% de las. Pero claro, también podemos alcanzar el 100% de los casos. Voy a ver las preguntas. No, no tenemos, no hay nada, no hay geometría en este caso. Construirías solamente como si fuese una hoja es decir, como si solo accedieses al motor de cálculo. Si quieres el plano, si quieres la barra de la geometría, tienes que trabajar con un modelo BIM. Nos pregunta Andrés Grau, ¿cómo podemos reducir el tiempo de reverberación del ejemplo? Pues debemos aumentar los coeficientes de absorción de las paredes. De las paredes del suelo, no sé si lo he llegado a guardar. Creo que no. Voy a poner este ejemplo, es el ejemplo de Office. En cada tabique o en cada fachada tiene unos coeficientes de absorción. Estos, si utilizamos materiales con mayores coeficientes, introducimos revestimiento, aumentaríamos el coeficiente de absorción. Es decir, aunque aquí pidan la coeficiente de absorción de la cara interior, se entiende que si tú colocas un revestimiento interior acústico, son estos valores los que tienes que modificar. Podría introducir los muebles, sí. Podría el Cipesound, entonces se puede hacer, el genérico. El Cipesound CT no lo puedo mostrar porque no tengo la última versión. Aquí se crearía, este es el Cipesound genérico, el Cipesound no CT. Aquí se crearía un nuevo mueble. En la biblioteca tenemos un nuevo elemento que es el mobiliario. Esto aparece en el nuevo Cipesound. En el nuevo Cipesound CT aparece ya este nuevo elemento. Así que es una silla. Podemos seleccionar desde la biblioteca los elementos que tenemos predefinidos, una silla de madera. Sí, aceptamos. Y tendríamos en la biblioteca una silla. Ahora, ¿cómo colocamos estas sillas en los recintos? Pues deberíamos ir al modelo geométrico, dentro de las unidades de uso, abrir el recinto donde queremos la silla, el dining room, por ejemplo, iríamos al mobiliario, dentro del dining room, añadiríamos un nuevo elemento, nos pregunta el panel hacia qué elemento apunta, a qué elemento de la biblioteca, a la silla, qué cantidad de sillas, pues en este caso 25, aceptamos y las metería dentro. Entonces, esa es la forma de colocar el mobiliario en los recintos. Luego en la pestaña de cálculo ya aparecería el cálculo con el mobiliario. A ver, también nos preguntan. A ver, de CipeCamber, pregunta una si se importan los datos de climatización de CipeCamber. En el CipeCamber se podría importar el modelo geométrico, pero no los datos de climatización. Para exportar los datos de climatización tienes que utilizar un modelo BIM que haya pasado por CipTMHBAC, por otro programa que utilice filosofía BIM, que permita tanto importar como exportar. Si pregunta Alejandro si calcula niveles de inversión de equipos localizados en el exterior. Sí que los calcula. Tú puedes definir un equipo. Aquí tengo solo fancoils, pero bueno, vamos a utilizar uno de ellos. En el dining room, por ejemplo, añadimos un nuevo equipo y en lugar de decir que está en el interior, lo colocamos en el exterior. Nos pregunta cuál es el cerramiento más próximo, pero estoy usando el CipeSound genérico. Sería el aula de Office de CipeSound CT. Aquí tenemos dos fancoils. Vamos al comedor. Equipos. Nuevo equipo. En este caso, en lugar interior o rejilla, vamos a colocar exterior. Y nos pregunta cuál es la distancia mínima del equipo al cerramiento exterior del recinto. Entonces, para todos los recintos que apunten a este equipo, deberemos definir su distancia mínima al cerramiento. Si es el comedor, pues el comedor está a 3 metros de... exagerado,
a 3 metros del elemento. Si también apunta en el hall, pues crearemos un nuevo equipo exterior que esté a 2 metros y a 1 metro de la oficina. Un nuevo equipo exterior a 1 metro. Exacto, si tenemos... O sea, nosotros podemos colocar un equipo exterior si podemos definir la distancia muy pequeña, es decir, la distancia a la fuente. Igual podría ser 1 metro que 10 centímetros. Es la distancia al centro de la fuente. Si está sobre la cubierta, podemos dejarlo muy cerca. Voy a ver si tenemos algunas preguntas anteriores y puedo... Vale, estando full. Ventajas y diferencias de realizar el cumplimiento del DBCTHR entre CIPECAMEP o CIPESAO. Bueno, las ventajas de CIPECAMEP es la velocidad, es decir, todos los elementos están predefinidos. Si es una obra donde son elementos habituales o no hay geometría extraña, se puede hacer rápidamente. En CIPESAO CT tenemos la ventaja de que podemos editar cualquier cosa. De cualquier cosa del motor de cálculo lo podemos editar. El área de los muros, el área de los forjados, el tipo de unión, la longitud de las uniones, cualquier cosa. Y además es un programa que está integrado en modo MIRES. Es un programa de especialistas. Sí, el usuario debe tener el control de toda la aplicación. Y el CIPECAMEP está más automatizado, de forma que podría ser más eficiente en casos simples, pero a la hora de realizar un caso complejo podría mostrar limitaciones. En el caso de que hubiesen equipos en la cubierta, lo he comentado antes, debemos definir la distancia a todos los recintos, exacto. Si es el recinto que está justo encima, pues deberíamos definir la distancia al centro geométrico de la fuente. A lo mejor podrían ser 10 centímetros, dependiendo del tipo de fuente que sea. Bueno, sí, respecto a lo de los nuevos elementos constructivos, de momento no se están importando elementos constructivos de ninguna base de datos, pero permitimos al usuario crear la suya propia. Si tienes un catálogo, tú puedes crear tus elementos, exportarlos y usarlos en cualquier otro sitio. Igual, si tú tienes la base de datos de generador de precios, podrías crearte tus elementos y guardarlos. Y bueno, creo que ya lo tengo todo. Pregunta si sí, bueno, los requerimientos de CTE, dependiendo del área, tú lo defines el índice de ruido, el ruido de día, el ruido aéreo exterior. Dependiendo del tipo de área exterior, si tú tienes un mapa de ruido, podrías colocar con más exactitud el índice de ruido de día y calcular el nivel de aislamiento acústico a diferentes entornos. Las modificaciones que hagamos no se pueden exportar a un IFC
porque de momento CibeSound no exporta, no tiene nada que exportar. Sí puedes importar, por ejemplo, conductos de HVAC o modelos geométricos, pero de momento este programa no exporta nada. Bueno, por mi parte creo que ya, no sé si me quejo de alguna cosa. Sí, exacto. Los equipos se toman desde el centro de la fuente al punto del recinto más cercano, al punto de cerramiento del recinto más cercano. O sea, la forma, ese es el dato que nos hace falta para calcularlo. Bueno, sí, creo que si no hay más preguntas, nos hemos pasado un poco de la hora, pero también hemos empezado más tarde. Por mi parte ya no tengo, no tengo más novedades que explicaros. Si tenéis más preguntas, podéis dejármelas y iré contestándolas más tranquilamente. Ahora mismo es un poco complejo. Y nada, muchas gracias por haber asistido a esta reunión. Espero veros en las próximas y que podamos explicar nuevas novedades y aumentar con las características del programa. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.